Mi nombre es María Gabriela Flores Jiménez y el compuesto con el que estoy trabajando es el estireno, cuya fórmula química es C8H8. Entonces, el primer punto dice, busque una reacción donde esté involucrado su compuesto o elemento como reactivo para la obtención de otros compuestos. Lo que hice acá fue someter al estireno a una reacción de combustión, en la que durante esa quema del estireno también participó el oxígeno, produciendo así como toda reacción de combustión el anhídrido carbónico, también conocido como dióxido de carbono, más agua. Entonces, en los reactivos tenemos el estireno, cuya fórmula química ya menciona que es C8H8, más el oxígeno, produciendo anhídrido carbónico, CO2, que es el mismo CO2, más agua. Después de esto, procedí a balancear la ecuación y se puede ver que quedó así. Bueno, en el segundo punto del ECA que dice, asuma que cada uno de los reactivos de la reacción que usted escogió en el punto 1 hay una tonelada, lo que hice fue tomar una tonelada primero del estireno, de cada uno de los reactivos, pero primero del estireno, entonces una tonelada del estireno por 1 por 10 a la 6 gramos de estireno que hay en una tonelada de estireno por una mol de estireno que hay en 104 gramos de estireno. Entonces lo que quería hacer acá era pasar esta tonelada a moles. ¿Para qué? Para encontrar cuál era el reactivo límite. Y me dio un resultado de aproximadamente 9,6 por 10 a la 3 moles de estireno, como se puede ver acá. Pues ese fue el procedimiento. Hice exactamente lo mismo con el oxígeno para saber cuál era el reactivo límite. El mismo procedimiento, entonces tomé una tonelada de oxígeno por 1 por 10 a la 6 gramos de oxígeno sobre una tonelada de oxígeno por una mol de oxígeno sobre 32 gramos de oxígeno. 32 porque el oxígeno es un elemento diatómico, entonces por eso trabajé con 32 gramos de oxígeno que hay en una mol de oxígeno. Entonces, eso me dio aproximadamente 3.1 por 10 a la 4 moles de oxígeno, como se puede ver acá a continuación. Y vi que el que tenía menor valor, o sea, el número más chiquito de los reactivos, era el de estireno, siendo este el reactivo límite y siendo el reactivo en exceso el oxígeno. El punto número 3 lo que dice es, con base en los cálculos obtenidos en el punto número 2, calcule la cantidad máxima que se obtiene por cada uno de los productos. Entonces, lo primero que hice fue tomar el valor que me había dado en el punto número 2 del estireno. Entonces tomé el 9.6 por 10 a la 3 mol de estireno que me había dado en el punto número 2 y eso lo multipliqué por 8 mol de dióxido de carbono que se producen por cada mol de estireno. Y como ya habíamos visto en la fórmula de la reacción, pues una mol de estireno produce 8 moles de dióxido de carbono. Y eso lo multipliqué por 44 gramos de dióxido de carbono que están contenidos dentro de una mol de dióxido de carbono, y eso me dio que aproximadamente 3.4 por 10 a la 6 gramos de dióxido de carbono se producían si la eficiencia de la reacción hubiera sido del 100%. Exactamente hice lo mismo con el oxígeno, entonces tomé el valor que me había dado en el punto número 2, que era 3.1 por 10 a la 4 moles de oxígeno, por 8 moles de agua que se producían por cada 10 moles de oxígeno, por 18 gramos de agua que estaban en una mol de agua, y eso me daba 2.2 por 10 a la 5 gramos de agua producida durante esa reacción. Entonces, eso era si la eficiencia de la reacción hubiera sido del 100%, pero en el ejercicio número 4 me están diciendo que ahora la eficiencia de la reacción es del 68%. Entonces tomaba el valor que me había dado en el punto número 3 del estireno, lo multiplicaba por 68 dividido 100 para calcular la eficiencia de la reacción si hubiera sido 68%, y eso me daba que era aproximadamente 2.3 por 10 a las 6 gramos de dióxido de carbono los que se produjeron. Bueno, y después tomé el valor que me había dado en el punto número 3 del oxígeno, entonces multipliqué los 2.2 por 10 a las 5 gramos de agua por 68 sobre 100, y eso me daba que aproximadamente 1.5 por 10 a las 5 gramos de agua se produjeron a la eficiencia de la reacción del 68%. Bueno, en el punto número 5 lo que hice fue primero seleccionar el producto principal, que vi que era el dióxido de carbono. Entonces resté la eficiencia del dióxido de carbono en el 100% menos la del 68%, y eso me dio aproximadamente un valor. Entonces lo que hice fue tomar ese valor, multiplicarlo por $5 que costaba un gramo de dióxido de carbono por 3.827 COP, que equivale a $1, y eso lo multipliqué por 1.000 COP que hay en 1000 COP, y eso me dio que aproximadamente 2.1 por 10 a la 7 millones de miles de pesos colombianos se perdieron al ser pues la eficiencia
de la reacción mucho menor al 100%.